Miércoles 25 de junio del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan el pastor Francisco Loor, vocero del Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia. Vamos a hablar sobre la consulta popular de Iniciativa Ciudadana con 7 preguntas: matrimonio, aborto, microtráfico, educación de menores sin intromisión ideológica del Estado. ¿Lo aprobará o lo bloqueará? Estas preguntas la Corte Constitucional. Además nos acompañará Michael Aulestia, el presidente del Movimiento Político en Construcción Ahora. Consulta popular sobre la supresión del Consejo de Participación Ciudadana, propuesta de traspaso de sus funciones nominadoras a la Asamblea Nacional. Y también estará con nosotros Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas. Y vamos a hablar sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo, creado en sentencia de la Corte Constitucional. ¿Cumplió la Corte su obligación de guardiana de la Constitución? ¿Bloqueará la Corte la iniciativa ciudadana de consulta popular? Lo vamos a analizar. El Comité por la Reinstitucionalización Nacional, constituido por iniciativa de Julio César Trujillo, sigue con la hoja de ruta para la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de una consulta popular. En los próximos días presentará la argumentación jurídica ante la Corte Constitucional para la calificación de la pregunta. Los cuestionamientos al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Tuárez, se suman a los motivos que distintos sectores sociales tienen: la eliminación del denominado quinto poder del Estado. Una vez más, que ese consejo no es necesario, que más bien está entorpeciendo este proceso de institucionalización del Estado ecuatoriano. Rosalía Arteaga es integrante del Comité por la Reinstitucionalización Nacional, que impulsa la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta popular. Antes de la recolección de firmas, la Corte Constitucional deberá calificar la pregunta, de tal manera que la Corte Constitucional tenga los insumos para analizar la consulta. De ser esta positiva, pues el segundo paso será que la propia Corte envíe ante el Consejo Electoral. Diferentes sectores cuestionan al Consejo de Participación, que fue creado por el correísmo en la Constituyente de Montecristi. Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, asegura que en 11 años de vigencia, este organismo no ha cumplido con su trabajo. O sea, participación ciudadana no funciona. El otro tema de anticorrupción, dígame usted, un caso que haya sido importante en el gobierno anterior de anticorrupción del Consejo de Participación, ninguno. Y el tercero tiene relación también con el asunto de los nombramientos. ¿Cómo hicieron? Es amarrar todo para poner justamente la gente que les tape las mañoserías. También criticó al actual Consejo, que en 11 días en funciones ha generado inquietudes por la polémica designación de su presidente. Se está destruyendo solito. En resumen, hay que dejarles, digamos, hasta que ellos sigan movilizándose y destruyéndose a sí mismos. Rodríguez considera que en caso de concretarse la consulta popular, debería sumarse otras preguntas, como el mecanismo para la designación de las autoridades de control, actualmente a cargo del Consejo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Ante la arrogación de funciones como legisladores constituyentes de 5 jueces constitucionales sobre la definición constitucional de matrimonio, el asambleísta Raúl Tello plantea lo siguiente. Escuchemos. La propia Corte Constitucional, que es quien tiene que determinar los dictámenes para consulta popular, en la finalidad de rectificar todo esto que hicieron mal, deberían, con sus dictámenes, en el caso de haber solicitudes de consulta popular, tramitación de procesos de consulta popular, dar la posibilidad de que sea el pueblo ecuatoriano que se pronuncie. Francisco Loor, vocero del Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Steffi. Gracias por la invitación. ¿A quiénes agrupa este Consejo de Resistencia? Este consejo agrupa aproximadamente a 30 instituciones cristianas evangélicas y grupos sociales
que están dispuestos para defender su fe, la vida y la familia ecuatoriana. El Consejo de Resistencia plantea 7 preguntas para la consulta. ¿Cuándo consultan las preguntas y piden formularios para recoger firmas a la Corte Constitucional? Primero vamos a hacer una socialización de este tema en todas las familias de las iglesias cristianas y también de la sociedad civil, para que cada una de estas preguntas esté plenamente sustentada y con el apoyo popular. Y luego, después de tener este consenso, vamos a pedir las respectivas solicitudes en el Consejo Nacional Electoral para recoger las firmas. Esperamos recoger entre 2 millones a 3 millones de firmas en todo el país para sustentar la petición de estas preguntas. ¿Y cuántas firmas se necesitan? Creo que se necesitan 1.070.000 firmas para poder inscribir esta consulta. Pero la vamos a conseguir y mucho más. De las 7 preguntas, 5 son sobre la familia: matrimonio, aborto, microtráfico y en la educación de menores, eliminar la ideología de género e incorporar materias que fortalezcan principios espirituales, éticos y morales. Brevemente veamos cada uno de estos aspectos. ¿Por qué estas preguntas? Bueno, vemos que hay un asalto a los derechos de la familia. Hay un grupo minoritario que reclama con todo derecho pues el ser considerado también, pero está afectando los derechos de la familia y los derechos de los niños. La agenda del grupo LGBTI a nivel mundial ha ido poco a poco avanzando y su propósito es básicamente afectar el concepto de la familia como la conocemos hoy. Eso es básicamente en los países de Occidente, donde existe la religión cristiana, pero en aquellos países donde existen otras religiones, los musulmanes, el budismo, el confucianismo, bueno, también existen los mismos problemas, pero no son reconocidos estos derechos. No, definitivamente. Estos derechos están reconocidos ahora en 29 países, han ido progresando poco a poco. Primero fue el exhibicionismo gay, luego el lobby gay, el homosexualismo político gay, la legalidad abusiva gay, cultura gay, que es lo que quieren implantar, y finalmente teología gay. Como decir, por ejemplo, que Dios creó un don maravilloso, que es la homosexualidad. Incluso han dicho hasta que Dios es gay. Entonces, ante estas situaciones que estamos amenazados, la familia y la fe, es muy importante que consultemos al pueblo ecuatoriano sobre si esto es lo que quiere para el futuro de sus generaciones, de sus hijos, de sus nietos. En la pregunta sobre el aborto, ¿qué se fundamenta? Bueno, queremos que se respete el derecho a la vida desde la concepción, desde la gestación del niño que tiene ya sus derechos hasta su nacimiento, evitando de esta manera todo tipo de aborto provocado que ponga en peligro la existencia de ese ser que está viniendo a la vida. Respecto al microtráfico. Bueno, queremos que se elimine definitivamente esta tabla de consumo de drogas que le ha causado un daño tremendo a la sociedad. Vemos a padres sufrir este gran drama de sus hijos, encadenarlos por motivo de las drogas, y aún ahora, el día de mañana precisamente, pretenden la legalización de la marihuana y definitivamente estamos en un momento muy crítico de la sociedad porque ya con el consumo de drogas tenemos tantos problemas sociales en la familia. Imagínense ustedes, con una libertad absoluta para el consumo de drogas van a ser afectados millones de niños en nuestro país. O sea, el consumo de drogas no es penalizado, pero la siembra indiscriminada de marihuana sería fomentar el consumo. Existen en el país investigaciones científicas acerca de los usos medicinales de la marihuana, porque en otros países se comercializan porque se utilizan para la medicina derivados del opio y de la coca, pero se establecen áreas específicas para desarrollar cultivos y para poder procesarlos específicamente para la medicina. ¿Existen estos antecedentes respecto a la marihuana en el Ecuador? Bueno, lo que vemos nosotros es que el consumo de marihuana ha ido en aumento y vemos a una sociedad totalmente afectada por el tema de las drogas. El problema aquí es que esto afecta también
a la violencia que hay en las calles, a la delincuencia, al sicariato. Una persona bajo los efectos de la droga está en la posibilidad mucho más alta de violar a otra persona, de quitarle la vida. En fin, el peligro en las calles va a aumentar considerablemente. Estos temas definitivamente tienen que ser consultados al pueblo ecuatoriano porque creemos que se está afectando la estructura de la sociedad con este tipo de leyes, como por ejemplo este del vientre de alquiler también, que es otro problema que va a afectar mucho al tema especialmente de las niñas y de la juventud, que van a ser afectados con este tema también. Y sobre la pregunta que concierne a educación, eliminar la ideología de género, ¿en qué se fundamenta? Bueno, la ideología de género es un concepto un poco abstracto, pero que ha venido tomando fuerza en muchos sistemas educativos. Lo que se le enseña ahí a los niños es que ellos pueden escoger su género o su sexo, pueden escogerlo a temprana edad. Incluso ya hablan del sexo X, es decir, no solamente hombre y mujer, sino sexo X, para que el niño pueda escoger más adelante si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Esto es un atentado tremendo contra los derechos de los niños. Nosotros debemos cuidar a nuestros niños de no ser influenciados por este tipo de ideologías. Los niños no están en la capacidad de discernir correctamente estos temas, necesitan madurar a 18, 25 años para tomar sus decisiones libres, voluntarias y pensadas y no poder ser motivo de inducción o de influencia a través de la educación. Por eso presentamos la eliminación de esta ideología de género en los currículos del sistema educativo ecuatoriano. Se critica que en la Constitución haya principios ideológicos. ¿No los hay en las preguntas sobre la familia? ¿Se respaldan en principios universales comunes a todos? Bueno, el principio de la familia es universal, ¿no? Una familia está compuesta de un hombre, mujer e hijos. Preserva la conservación de la humanidad por la reproducción. Hombre con hombre no pueden reproducir, mujer con mujer no pueden reproducir. Por lo tanto, es importante seguir velando firmemente por los derechos que tiene la familia a establecer también la educación a sus hijos sobre los temas de sexualidad, sobre los temas de ética, moral, principios y valores. Por esa razón es importante devolverle a la familia siempre los derechos que ha tenido de cuidar de sus hijos y de enseñarles lo que es espiritual, natural y correcto para la buena convivencia en la sociedad. Eso tiene que ver con la otra pregunta sobre educación relacionada con fortalecer la enseñanza de principios morales, éticos y espirituales. Por supuesto. Mire, hace muchos años atrás se enseñaban materias que ayudaban a los niños a tener una clara dimensión sobre cómo participar en la vida social. Se le enseñaba, por ejemplo, ética, moral, urbanidad, cívica, materias que ahora no se enseñan. Por supuesto que eso tienen que aprenderlo los niños en sus casas, pero es importante que el Estado ecuatoriano en su sistema educativo también resguarde este tipo de enseñanza. Se les ha quitado de las mallas curriculares y ahora se está enseñando que pueden ser mujer, que pueden usar condones, que pueden usar pastillas para abortar, en fin, cosas que destruyen definitivamente el tejido social y nos llevan a una sociedad cada vez más corrupta y con menos posibilidades de poder superar los grandes problemas que ya tenemos. De las 7 preguntas, 2 son sobre devolución de lo robado y el régimen carcelario. ¿Por qué atribuye importancia a estos temas el Consejo de Resistencia por la Vida y la Familia? Bueno, porque en el tema de las cárceles, ahí vemos prácticamente cómo está la sociedad ecuatoriana. En las cárceles vemos el reflejo hasta dónde hemos llegado. Hace pocos días vimos absortos, impactados toda la sociedad ecuatoriana, cómo mutilaron a una persona y jugaron con su cabeza como que si fuera una pelota de fútbol. Es necesario que el Estado tome ya un control definitivo sobre estos temas y que pueda haber un verdadero sistema de rehabilitación a las personas privadas de libertad. Por eso va esta pregunta. Y con relación también a la pregunta de la recuperación de los dineros que han sido robados durante todos estos años de corrupción política, es muy importante. Hay cerca de 70.000 millones de dólares que han sido robados al Estado, pero no se hace nada en firme para recuperar esos dineros. Tal vez alguien dirá, no hay dinero para la consulta, pero aquí hay una forma de invertir algo de dinero para recuperar
miles de millones de dólares que tienen que volver al país. Definitivamente eso no puede quedar en impunidad y yo creo, y el Consejo cree que este es un clamor ciudadano, que esos dineros sean recuperados. ¿Tiene el Consejo de Resistencia un programa u hoja de ruta respecto a las actividades que van a seguir para presentar estas preguntas para la consulta popular? Sí, por supuesto. Lo primero que hemos hecho ahora es empezar a movilizar a toda la iglesia y a las familias ecuatorianas en diferentes marchas para que se revea esta decisión de la Corte Constitucional y también la destitución de los jueces que la aprobaron. Hoy precisamente tenemos una marcha a partir de la 1 de la tarde, donde entramos ya acogiéndonos al artículo 98 en resistencia civil pacífica. No vamos a dar ni un paso atrás hasta que se revoque definitivamente esta sentencia. Y creo que este es el clamor de las familias ecuatorianas. Por lo tanto, pedimos a todo el pueblo ecuatoriano y a todas las familias ecuatorianas que respalden a sus hijos, a sus nietos. Esto es por el futuro de ellos. Esta sentencia tiene que ser revocada. Después que esta sentencia sea revocada y estos jueces sean destituidos, nosotros vamos a continuar con la agenda que es recoger las firmas en todo el país para la consulta popular, porque creemos que es importante blindar, pues esto va a seguir, esta lucha va a seguir, es importante blindar por medio de una consulta los derechos de la familia. Francisco Lor, vocero del Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Alfredo. Muchas gracias, Estefi. 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Michael Aulestia, el presidente del Movimiento Político en Construcción Ahora, y la propuesta de consulta popular para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y trasladar a la Asamblea Nacional su competencia nominadora. Ya regresamos con eso. No se vayan. Michael Aulestia, presidente del Movimiento Político en Construcción Ahora, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, buenos días a la audiencia de Contacto Directo. Buenos días. Usted hizo un pedido ante la Corte Constitucional para proceder con una reforma parcial de la Constitución y así eliminar el Consejo de Participación. ¿Por qué cree que una reforma parcial es el camino adecuado? Efectivamente, la semana pasada el movimiento Ahora, que permítame hacer una aclaración, es un movimiento que está constituido legalmente y reconocido por el Consejo Nacional Electoral y participamos en las últimas elecciones seccionales. Presentamos un pedido para que la Corte Constitucional haga un examen de constitucionalidad a la pregunta para una reforma parcial a la Constitución, amparados en el artículo 442 de la Constitución de la República. Lo que nosotros hemos planteado a la Corte Constitucional para que el pueblo ecuatoriano sea consultado vía referéndum es: ¿está usted de acuerdo con reformar la Constitución de la República del Ecuador y eliminar los artículos 207, 208, 209, 210 y pasar su potestad nominadora a la Asamblea Nacional, modificando el texto del artículo 120, numeral 11 de la Constitución conforme el anexo 1? Ahora, la reforma parcial es por iniciativa del presidente o a solicitud de la ciudadanía, para eso se necesita el 1% de ciudadanos inscritos en el registro electoral, o por una resolución aprobada por mayoría en la Asamblea. ¿Qué camino es lo que están esperando? Por supuesto, esta es una iniciativa ciudadana. Nosotros, una vez de que emite el dictamen la Corte Constitucional, nosotros deberemos recoger al menos el 1% de las firmas del padrón electoral, esto es más o menos 130,000 firmas. Presentaremos nuestra reforma parcial a la Constitución a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional lo deberá debatir en 2 debates en menos de un año, y esto pasará a referéndum por consulta popular al pueblo ecuatoriano y ellos elegirán si se elimina o no se elimina este consejo. Nosotros aplaudimos, Stephanie,
todas las iniciativas que se han planteado en torno a la eliminación y a quitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La primera iniciativa que ha llegado a la Corte Constitucional es esta, la del Movimiento Ahora. Ahora, y es por eso importante que hacemos... aclarar los distintos caminos que existen y por qué lo ven viable ustedes así, porque ya hemos visto cómo se han dado algunas reformas en nuestra Constitución, si hablamos de la reelección indefinida o concebir la comunicación como un servicio público regulado por el Estado, cuando se eliminaron las competencias o ciertas competencias de Contraloría. La que usted contempla es una iniciativa de reforma que se tiene que tramitar en estos dos debates, del segundo 90 días después del primero, pero una vez aprobado en la Asamblea el proyecto de reforma a la Constitución, ¿se tiene que convocar a un referéndum finalmente? Así es, así es. Una vez de que salga de la Asamblea Nacional, el pueblo ecuatoriano deberá ratificar lo que estamos preguntando en este momento en las urnas a través de referéndum. Le decía hace un momento que es importante que nosotros decirle al pueblo ecuatoriano que esta es la primera iniciativa que ha llegado a la Corte Constitucional y es por eso que hacemos la invitación a todos los actores políticos y sociales para que se unan en respaldo del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano ha entrado en un debate en el que dice que necesitamos eliminar este órgano peligroso que fue creado en una novatada del socialismo del siglo XXI en la Constitución de Montecristi del 2008, simplemente para servir a merced del poder de turno y poder poner a las autoridades de control bajo presiones. Ahora, para dejar claros los caminos que ustedes sugieren, ¿por qué no haría falta una asamblea constituyente como cuando se afecta la estructura fundamental del Estado? Usted dice que no se elimina la función de transparencia en sí, sino que se mantiene esa función, pero no el Consejo. En efecto, no se elimina la función de transparencia y control social, lo que estamos pidiendo es que se elimine el órgano del Consejo. El artículo 208 de la Constitución de la República prevé las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Del numeral 1 al 9 son parte de las cosas que este Consejo nunca las hizo, como es el combate a la corrupción, como es específicamente la participación ciudadana y la promoción de la participación ciudadana, pero lo que sí han hecho es centrarse en la designación de autoridades. Si bien estas atribuciones están contempladas en la Constitución, parte de ellas ya las cumple la Asamblea Nacional, parte de ellas ya las cumple la Fiscalía General del Estado, parte de ellas ya las cumple la Contraloría General del Estado. La función de transparencia y control social no solo está conformado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también está conformado por las superintendencias, también está conformado por la Fiscalía General del Estado, por el Consejo de la Judicatura, por la Contraloría General del Estado y por la Procuraduría General del Estado. Lo que restaría entonces es la designación de autoridades, porque su pedido a la Corte es que califique cuál es el camino que debe seguir un referéndum modificatorio de la Constitución, pero para suprimir el Consejo de Participación y trasladar su potestad nominadora a la Asamblea. Esa última parte es la que restaría. Por supuesto, nosotros debemos tener claro, Stephanie, que el máximo órgano de expresión de la voluntad popular es la Asamblea Nacional. ¿Qué mejor que en la Asamblea Nacional, donde confluyen todas las fuerzas políticas del país, se pueda elegir y designar a las autoridades del país? Lo que debemos dejar claro, Stephanie, es de que esto no es ninguna persecución a nadie del Consejo de Participación Ciudadana, sino más bien es al organismo que es peligroso para una democracia. Vale recordar, Stephanie, y en este momento tengo que manifestar que el actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana se ha manifestado en términos muy fuertes en contra de la ciudadanía, que para hablar con él hay que tener cierta jerarquía. En este momento, le digo en público, la máxima jerarquía en una democracia es del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano se va a pronunciar en las urnas a través de referéndum y vamos a eliminar este Consejo de Participación. Sobre este pronunciamiento que ustedes plantean, y para terminar, para la potestad nominadora de la Asamblea no están incluyendo ningún otro procedimiento más que sea a través de un concurso público de escrutinio, con veeduría y con impugnación ciudadana. Me refiero a que si van a ser ahora las autoridades, o más bien los legisladores, la Asamblea, quienes recuperan esa potestad de designar a las autoridades, hay que incluir ciertos requisitos en relación a ello, ¿o eso viene después? En el debate de la Asamblea Nacional se podrían incluir estos requisitos, pero debemos dejar en claro que esto ya contempla el ordenamiento jurídico. No vamos a modificar
todo el procedimiento de designación de autoridades, pero si es necesario, la Asamblea Nacional tendrá que entrar en debate para contemplar estos temas. Son las propuestas de Michael Aulesti, el presidente del movimiento político Ahora, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted, 7:30. Vamos a una pausa y al regresar estará Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas, y vamos a hablar sobre la sentencia de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario. Contradice la Constitución, 2 jueces estaban legalmente impedidos de actuar en este caso. Lo analizamos al volver. No se vaya. Respecto a la sentencia de la Corte Constitucional creando el matrimonio entre parejas del mismo sexo, Héctor Yepes es otro de los contados representantes del pueblo que solicita opinar. Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días a todos los ecuatorianos. Ante la sentencia de la institución guardiana de la Constitución, ¿qué toca al pueblo? Lo más elemental, el pueblo hoy tiene el derecho de pronunciarse. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Y ya lo han confesado algunos activistas LGBT que han dicho vivamente que esto era parte de una estrategia. Aquí armaron una comisión de selección, nombraron a jueces que forman parte también de este activismo ideológico para lograr como jueces lo que nunca pudieron como activistas y abogados antes. ¿Y qué es lo que han logrado? No solo en una sentencia de 5 votos que necesitaba 7 votos según la ley, aprobar el matrimonio homosexual en contra, y eso es lo más grave, en contra del texto literal del artículo 67 de la Constitución, que dice que matrimonio es la unión entre hombre y mujer, sino que también ahora amenazan que van por la adopción, que van por la niñez trans, lo han dicho públicamente. Mientras conversamos en este momento en la Asamblea, hay un proyecto de Código de Salud que propone el cambio de sexo a menores de edad, que propone la legalización del aborto por parte del médico en cualquier causal, sin distinciones, que propone la legalización del cultivo de marihuana supuestamente con fines medicinales, que nadie sabe quién va a controlar aquí, si no puede la policía siquiera evitar que jueguen fútbol con un cadáver en la cárcel o que vendan H a niños de 8 o 10 años afuera de una escuela a plena luz del día. Frente a toda esta agenda que viene del mismo grupo además, el pueblo tiene derecho a ser consultado, a decidir, que es lo más elemental en una democracia. Ahora, pero si los jueces del fallo controvertido bloquean la consulta porque tienen la facultad para ello, ¿qué camino le queda al pueblo? Eso es lo que yo me temo que suceda. Y yo quiero hacer una advertencia, no juguemos con fuego. El día sábado estuvimos más de 100.000 hombres y mujeres en las calles en la 9 de octubre en Guayaquil, convocados por ningún actor político, una convocatoria ciudadana, espontánea, en muy poco tiempo, sin mayor organización. Aquí hay un clamor popular, no solo por el desacuerdo que pueda haber con la sentencia de la Corte, sino por el hecho, aún más grave, de que 5 jueces pretendan decidir en contra de 17 millones de ecuatorianos, cuando la Constitución dice una cosa y los jueces resuelven otra. Y aquí lo que debería ocurrir es que se dé paso a la consulta, y si los jueces, encima de arrogarse funciones para decidir por el pueblo ecuatoriano, pretenden impedir el derecho a que la gente se pronuncie, probablemente están orillando al único camino que queda, que es ir a una asamblea constituyente. ¿Preocupa que haya jueces constitucionales con agenda ideológica? Por supuesto, y en esto yo quiero hacer una aclaración. Tanto la marcha como en mi caso personal no tiene por objeto atacar a ningún grupo. Las personas que tienen una orientación sexual distinta merecen todos los derechos, toda la libertad para vivir como quieran, para convivir con quien quieran, y eso ya lo reconoce hoy la Constitución cuando dice que la unión de parejas del mismo sexo tiene, salvo la adopción, los mismos derechos que el matrimonio. Si había algo que ajustar en la ley para que eso se cumpla en materia de herencia, de patrimonio, de sociedad de bienes, pese a que eso ya está garantizado, pero digamos que hubiera algo en la ley que hay que ajustar, en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pero otra cosa es imponer ideológicamente
a través de la justicia constitucional, una visión política en contra de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y eso es gravísimo, porque los jueces están para impartir justicia, no para Ha habido magistrados que son jueces y parte en un tema en el que hubo empate. ¿Es legítimo el fallo? Al menos éticamente no es legítimo. Hay al menos 2 jueces que han sido parte activa de procesos en los que se busca reconocer el matrimonio igualitario. Y no solo eso, han confesado que hace años se reunieron para planificar una estrategia, y parte de esa estrategia sería gente de la comisión de selección que nombró a la Corte Constitucional. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay en realidad? Fingieron armar todo un proceso de reinstitucionalización del país simplemente para perseguir una ideología y poder meter en las jueces en la Corte a los panas que eran parte de este activismo político, ideológico, para luego imponer esa visión a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Eso no es ético. Y más allá de que legalmente ellos argumentan que como no defendieron a las mismas partes, no habría técnicamente una causa de excusa o recusación, sin duda no es ético, pues que quienes han sido grandes activistas en este tema ahora pretendan como jueces lograr lo que nunca pudieron como abogados o como activistas en su momento. Eso constituiría prevaricato, pero por mandato de la cesada Corte Constitucional Correísta, sentencia 141, promulgada en el Registro Oficial, suplemento 61 de 11 de septiembre del 2018, se interpreta también que el delito de prevaricato, tipificado en el artículo 268 del COIP, no se aplica en el contexto de la justicia constitucional. Son entonces inmunes e irresponsables los jueces constitucionales. En la práctica termina siendo así, Alfredo, porque además no son sujetos de juicio político en la Asamblea. Por eso yo no veo otra vía de solución que el pronunciamiento popular a través de una consulta. Y si niegan el derecho a la consulta, probablemente esto termine orillándose hacia el extremo de una Asamblea Constituyente, no porque ningún político la convoque, sino porque la propia gente va a necesitar una válvula de escape para expresarse sobre un tema que le duele, que no solo por el matrimonio homosexual, sino por otros temas que están en la agenda y que tienen que ver sobre todo con los niños, afectan gravemente a la familia. Pero tiene que ver con todo, pues ayer se anunciaba que el Banco Central se va a reinstitucionalizar mediante una ley, pero esa ley no vale. La Constitución es donde están las competencias del Banco Central y así por el estilo en todo. Pero ¿qué ocurre si el pedido de consulta para una constituyente también es bloqueado por la misma Corte Constitucional, que es irresponsable? Bueno, en una petición, en una solicitud popular para Asamblea Constituyente, no se ponen necesariamente cuáles son las preguntas, pero ya es la Asamblea Constituyente la que va a hacer el trabajo de redactar una nueva Constitución o incluso de reformar una Constitución, lo cual debe someterse luego también a la aprobación popular, siguiendo el esquema de lo que ocurrió en Montecristi. No habría ninguna posibilidad jurídica, ningún argumento posible para impedir. Bueno, pero hay otro argumento, un argumento político. O sea, la clase política cree que no está de acuerdo, no ha querido hacerlo y ahora usan el argumento de que eso quiere Correa. Y entonces los borregos deben aceptar que porque lo quiere Correa, los demás deben decir no. ¿Estaría usted de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Yo no he querido que lleguemos a este punto porque me parece que esto podría tener una solución más sencilla con una reforma constitucional amplia que se pregunta al pueblo ecuatoriano. Pero si hay 5 jueces que pretenden ponerse por encima de 17 millones de ecuatorianos, pues no quedará de otra ir a una constituyente para preguntar no solo sobre estos temas en defensa de la familia y de los niños, sino sobre la eliminación de la tabla de drogas, sino también sobre temas económicos, la defensa de la dolarización, por ejemplo, reformas laborales que requieren cambios constitucionales y que también son parte de lo que la gente espera resolver para tener empleo y salir adelante. Héctor Yepes, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo.
Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.